Desde el punto de vista de la filosofía, la verdad no existe. Existen los hechos, existen las cosas que se ven, que están allí. Eso que se llama, que decimos verdades, son las interpretaciones de los hechos. Y sobre estas interpretaciones se construyen las supuestas verdades. Esto, por supuesto, no quiere decir que tengamos que desconocer los hechos. No es un juego de palabras. El hecho es que hubo un paro general contra el gobierno a 5 meses de asumido ese gobierno. Y quienes están en contra del paro necesitan hacer prevalecer su interpretación, su verdad. ¿Por qué no le hicieron un paro al gobierno de Alberto Fernández? Repiten como si fuera un mastra, como si fuera una religión, como si fuera yo pecador me confieso a Dios Padre todo. Así, todo el mundo repite eso. De los funcionarios del gobierno y de los medios que lo apoyan. Eso es la síntesis de su verdad, o sea, su interpretación de un hecho, un paro general a 5 meses de asumir un gobierno. La respuesta debería ser sencilla, porque estamos mucho peor con este gobierno que con el anterior. Pero esta respuesta no se escucha mucho porque estamos atrapados en una lógica antipolítica. Los políticos son malos y el pueblo es bueno, según este razonamiento. Por lo tanto, ninguna respuesta debe admitir que no todos los gobiernos son iguales. Pero esta vez ocurrió algo muy distinto a cualquier otro paro. Y mire que uno ha estado en muchos paros. Quien le habla mucho más que Danisa, por una cuestión de edad nada más. Pero porque además era una herramienta de lucha muy fuerte. Y algunos fueron justos y otros fueron injustos. Pero algo pasó esta vez. No fue casualidad que ahora del paro muchas cámaras empresarias empezaron a advertir que la situación industrial es muy crítica y a exigir un cambio de rumbo. El primero fue el presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, Enrique Bertini, que lo hizo acá en este programa. Después se multiplicó hasta el infinito en un montón de medios nacionales, quien, en resumen, definió la política de este gobierno como un industricidio. Después, la Cámara Argentina de la Construcción informó que se perdieron en su sector más de 100.000 puestos de trabajo. Nadie es inocente en estas cuestiones y dirigentes que habían estado callados durante 5 meses salieron a cuestionar al gobierno horas antes de un paro general. Casi simultáneamente aparecieron las industrias de la llamada línea blanca, que informaron una caída del 30% de ocupación de su mano de obra. La mayoría de las empresas del rubro están radicadas en Rosario, pero ayer, por cierto fuera poco, la empresa norteamericana Whirlpool, que todos conocemos, al menos de marca, que se había instalado en Pilar en 1919, es norteamericana. Invirtió en 1919 y se instaló en Pilar, porque una empresa de tanta jerarquía no se iba a instalar en un lugar menos paquete que en Pilar. O sea, hace 5 años, 4 años y medio, se instaló en Pilar, ¿ok? Para producir para exportación. Bueno, ayer echó a 60 empleados y eliminó un turno. Le siguieron los industriales de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos, quienes emitieron un comunicado conjunto con la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio que agrupa a sus trabajadores, alertando contra la pérdida de puestos de trabajo que ocasionará la ley RIGI de inversiones extranjeras. Y finalmente apareció la Unión Industrial Argentina, cuya opinión era largamente reclamada por la mayoría de sus asociados. Mediante un comunicado, los empresarios también expresaron su preocupación por la caída de actividad, el aumento de los costos de las tarifas y el impacto de la crisis en el sector PYME. Comenzamos este comentario hablando de verdades e interpretaciones y concluimos hablando de lo mismo. Entonces podemos interpretar que este fue un paro apoyado por los sectores productivos del país, no solo contra el gobierno, sino contra quienes desde la especulación financiera diseñaron un plan de destrucción de la industria argentina. En resumen, este fue efectivamente un paro obrero, porque fue convocado por la CGT. Pero no seamos tontos, Anita, si las principales cámaras industriales del país, a 3 días del paro, empiezan a decir estamos mal, ¿qué están diciendo? Lo que no hacemos nosotros porque tenemos miedo a la represalia, porque para colmo, con un presidente loco como está, capaz que te hace desaparecer una línea de producción completa porque para castigarte, por decirlo de alguna manera. Pero aparecieron todos de golpe. Y me parece que de eso ha tomado nota
el gobierno argentino de ayer. Hay algunos de estos que se supone que están en el entresijo de la política y que saben mucho más que nosotros. Y dicen, no, pero en realidad el gobierno está caliente porque hubo una negociación secreta y le habían sacado de la ley base era un artículo que liberaba a los trabajadores del descuento compulsivo a los sindicatos y de ellos nos dijeron que nos iban a tratar bien. Ya, la verdad que ni sé si pasó eso. Pero entrar en la discusión de cuánto costó el paro, o de que abrieron los comercios, que sí abrieron, un montón de comercios, pero nadie fue a comprar nada, ¿quién iba a ir? Si además no había transporte, es onzo. No es leer el significado de esto que pasó, no es leerlo esto.